¿Qué tal? Buenos días. Espero que la estén pasando genial. Aquí les tengo un videito acerca de los saludos. ¿Cómo va a funcionar esta cosa de los saludos? Bueno, pues acá los tenemos. Miren, aquí los tenemos. Nosotros tenemos que aprender cómo se escribe. Ahora, hay que saber que las cosas no se dicen como se escriben en inglés. Ya después vamos a tener un video acerca de las vocales cortas y las vocales largas. Entonces, en este caso, esta vocal va a ser larga. Entonces, va a ser su pronunciación high. Tenemos que aprendernos las dos cosas, cómo se escriben, cómo se dicen y también lo que significan en español. Tenemos que aprender esto y tenemos que estarlo practique y practique y practique para que se nos quede automáticamente esto de las vocales cortas y vocales largas. Eso con la práctica va a quedar. Entonces, hi, que significa hola, hi. ¿Cómo respondemos si alguien nos dice hi? Pues le podemos decir también hi. ¿Nos está saludando? Hola, le respondemos hola. Hi, hi. También le podemos decir hello. También le podemos decir how's it going. También le podemos decir how are you. ¿Por qué? Porque solo nos está saludando. Entonces nosotros podemos responder con cualquiera de los saludos. Hello. Se pronuncia hello. ¿Qué significa? Significa hola. Así se escribe, así se pronuncia, eso significa. ¿Cómo respondemos? Pues respondemos hello. Nos dijeron hello, decimos hello. O podemos decir good morning, o podemos decir how are you, o podemos decir how's it going, ¿sí? How's it going? How's it going? Co- ¿Cómo se podemos decirlo? Para más fácil, miren. How's it going? How's it going? Se escucha mucho más natural. How's it going? ¿Qué significa? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? Y nosotros respondemos great. Miren cómo se escribe y miren cómo se pronuncia. Great. Tenemos que hacer acento aquí en la E, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo genial. No podemos decir genial. No, debemos de decirlo fuerte. ¿Sí? Great. Genial. O podemos decir not bad. Not bad. Miren cómo se pronuncia. Not bad. No, nada mal. ¿Cómo te está yendo? Nada mal. Not bad. ¿Ok? Miren cómo se escribe esto. Fíjense cómo se escribe. Pero a la hora de pronunciarlo, ya no decimos esto. How you doing? How you doing? ¿Sí? ¿Qué significa? Significa cómo la estás haciendo. Pero eso no tiene ninguna lógica. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la autoridad suficiente y de hecho tenemos que hacer esto. No solo tenemos la autoridad para hacerlo, sino que también tenemos la necesidad de hacerlo. Si ponemos en el traductor How are you doing, nos va a decir cómo la estás haciendo, pero eso no tiene ninguna lógica. Entonces, ¿qué hago? Pues yo puedo ver qué decimos en español. Pues, ¿cómo andas? Estos son saludos informales, estos dos. ¿Cómo andas? Ah, pues yo digo, fine, thank you. Así se escribe, así se pronuncia. Fine, thank you. Fine, thank you. Thank you. Oh, thank you. Fine, thank you. Bien, gracias. ¿Cómo andas? Bien, gracias. ¿Sí? Entonces, como les digo, esto va a suceder muchísimo, que si lo pusiéramos en el traductor, nos sería una cosa que no tiene ninguna lógica. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo lo pongo como yo lo digo en español, lo que para mí significa en español. Tenemos otro ejemplo aquí. WhatsApp. Miren cómo se pronuncia. WhatsApp. ¿Qué está arriba? Pero eso no tiene ninguna lógica. ¿Qué es eso de que qué está arriba? Entonces, ¿yo qué digo en español? Pues yo digo, ¿qué pasa? Muy bien, entonces pues tú entiéndelo como qué pasa. Tienes todo el derecho de cambiar los significados y ya no pienses qué dice, más bien piensa qué quiere decir. Quiere decir qué pasa. ¿Qué dice? Dice cómo está arriba, pero a mí eso no me sirve. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir qué pasa. ¿Cómo respondo? Not much. ¿Qué pasa? No mucho. También puedo responder si quiero. Hey, what's up? Hey, ¿por qué? Porque es un saludo informal. Si es que yo puedo responder con algo informal. También puedo decir, how are you? What's up? Hey, how are you? ¿Eh? Good morning. Ah, how are you? Miren, aquí tenemos, how are you? Se puede pronunciar, how are you? Pero también como el chiste, how are you? How are you? Las dos son buenas. How are you? How are you?
Las dos pronunciaciones son buenas. Significa cómo estás, pero también significa cómo eres. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no lo vamos a usar como eres. Después les voy a presentar la pregunta cómo eres. Cuando veamos how are you, nosotros no vamos a entender cómo eres, aunque eso significa. Nosotros vamos a entender cómo estás. Y ya luego les presento otra pregunta que significa cómo eres, ¿ok? Entonces, este significado nosotros no lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar el significado cómo estás. Y nosotros vamos a decir, fine, thank you. También podemos decir, I'm okay. I'm okay. I'm okay. ¿Qué quiere decir? Bien, gracias. Estoy bien. Acá miren cómo se escribe pero se pronuncia good morning. Good morning. ¿Qué significa? Buena mañana. Pero nosotros no decimos buena mañana. Ah, bueno, entonces, buenos días. ¿Qué respondemos? Nos dijeron good morning. Respondemos good morning. Good morning. Good morning. También podemos responder how are you? O podemos responder hello. Porque solo es un saludo. ¿Ok? ¿Cómo se escribe? Se escribe así. ¿Cómo se dice? Se dice así. Good afternoon. Good afternoon. Con la U larga. Good afternoon. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Buen después de las 12. Noon quiere decir 12. Pero nosotros no vamos a responder. No vamos a entender eso. Nosotros vamos a entender buenas tardes. Entonces, ¿qué respondemos? Good afternoon. O hello. O how are you. Pues es un saludo. Good evening. Fíjense cómo se escribe, pero fíjense cómo se dice. Good evening. Good evening. ¿Qué significa? Buena antes de la noche. Pero yo no entiendo eso. Yo entiendo buenas noches. Buenas noches en el saludo, ¿ok? Para saludar cuando llegamos a un lugar y decimos, hey, ¿cómo están? Buenas noches. Se dice, hey, good evening, ¿ok? ¿Qué respondemos? Pues respondemos good evening, respondemos how's it going, respondemos hello, respondemos welcome. Si alguien llegó, welcome. Ah, hi, welcome. ¿Ok? Acá tenemos las despedidas. Bye bye. Fíjense cómo se escribe, pero fíjense cómo se pronuncia. Bye bye. ¿Qué significa? Vaya, vaya. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué entendemos? Adiós. ¿Ok? Adiós. Goodbye. ¿Qué significa? Vaya con bien. Pero nosotros, ¿qué entendemos? Entendemos adiós. Bye es informal. Goodbye es formal. ¿Ok? See you later. Fíjense cómo se pronuncia. See you later. See you later, con el acento en la I. Later. See you later. Te veo más tarde. Y ese más tarde puede ser más tarde hoy, más tarde en la semana, más tarde en el mes. No quiere decir a fuerzas ahorita dentro de una hora, ¿no? Es nomás, ahí nos vemos, ¿no? See you later. Es informal, ¿ok? ¿Qué respondemos? See you later. Bye. Bye bye. Have a good one. ¿No? O lo mismo, see you later. See you tomorrow. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, miren, se puede decir con T, se puede decir see you tomorrow, see you tomorrow, see you tomorrow. Díganlo con T y vean a ver qué sienten en el pecho. Como a la mitad del pecho debe sentirse un pequeño dolor. See you tomorrow, como que se junta en el centro del pecho. Ahora digan, see you tomorrow, y van a notar que no se siente nada en el pecho, nada, ningún músculo se tensa. Si dicen la T, el músculo se tensa. See you tomorrow. Pero si no dicen la T, si dicen, see you tomorrow, el pecho, ningún músculo se tensa. Por eso quitamos la T y la D y metemos una R, porque con la R cuesta menos trabajo. ¿Ok? ¿Qué le respondemos? See you tomorrow. Take care. Have a good one. Bye bye. Solo nos están diciendo adiós. Nosotros respondemos con cualquiera de las formas de decir adiós. Vamos a take care. Take care. Fíjense cómo se pronuncia. Take care. ¿Qué significa? Toma cuidado. Come on, ¿cómo que toma cuidado? Nosotros entendemos, cuídate. ¿Qué respondemos? Bye bye. See you later. Take care. ¿Ok? Have a good one. Have a good one. Ustedes pueden decirla con U, have a good one, o pueden decirla con gu, have a good one. Las dos son buenas, ¿ok? La que se les haga más fácil. Have a good one, ¿ok? ¿Qué dice? Que tengas una buena. Nosotros vamos a entender.
que te vaya bien. ¿Qué vamos a decir? En todas estas de Java, siempre vamos a decir lo mismo. Thanks, you too. Thanks, you too. ¿Qué significa? Gracias, tú también. Que te vaya bien, gracias, tú también, o gracias a ti también, ¿verdad? Have a good morning. ¿Qué vamos a decir? Que tengas una buena mañana. ¿Qué vamos a responder? Thanks, you too. Gracias, pues tú también, que tú también tengas una buena mañana. Have a good afternoon. Que tengas una buena tarde. ¿Qué vamos a decir? Thanks, you too. Gracias, tú también. Have a good evening. Que tengas una buena noche. ¿Qué vamos a decir? Thanks, you too. Acá en Have a good night, have a good night. Ahora, algo que olvidé decirles, se puede decir Java y se puede decir Jafa. Have a good evening o have a good evening, lo que les cueste menos trabajo. Have a good evening, have a good evening, ¿ok? Lo que les cueste menos trabajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se puede decir have a good night, entonces decimos thanks, you too, pero también se puede decir nada más good night. Good night, cantado en la I, night, good night, y eso va a ser buena noche. Entonces ahí podemos responder nada más good night. Ahí ya no decimos thanks you too. Ahí ya nada más decimos good night, ¿sí? Si nos dicen have a good night, les respondemos thanks you too. Si nada más nos dicen good night, entonces respondemos good night. Una cosa más para ver con esto del see you. También se puede decir solamente see you si queremos, ¿ok? See you. Y hay que estar listos porque hay gente que dice sí ya, como decir sí ya en español. Sí ya, ¿ok? O see you, las dos son buenas. Pero también se nos pueden decir see you next. See you next week. Eso sería nos vemos la próxima. See you next week. Nos vemos la próxima semana. See you next weekend. Nos vemos el próximo. Entonces, see you next significa nos vemos la próxima o nos vemos el próximo. Las dos cosas. See you next week. Nos vemos la próxima semana. See you next weekend. Nos vemos el próximo fin de semana. See you next Monday. Nos vemos el próximo lunes. See you next Tuesday. Se dice con todos los días. Nos vemos el próximo martes. See you next month. Nos vemos el próximo mes. ¿Ok? Entonces recuerden, see you next. Nos vemos el próximo. Nos vemos la próxima. Vean este video muchas veces, practiquen y practiquen, practiquen las pronunciaciones, pero también recuerden, tienen que recordar cómo se escriben las cosas. ¿Sí? Súper importante cómo se dicen, porque cuando uno habla con la gente, uno no escribe, habla. Entonces, súper importante cómo se pronuncia. Hi, hello, how's it going? How you doing? What's up? How are you? Good morning, good afternoon, good evening. Okay? Bye bye. Goodbye. See you later. See you tomorrow. Take care. Have a good one. Have a good morning. Have a good afternoon. Have a good evening. Have a good night. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Y ya sus respuestas. Recuerden que el inglés es cantado. Hay que sonar muy alegre, que se escuche que estamos contentos de ver a la persona o que estamos contentos de haber visto a la persona. No vamos a estar todos negativos. Hello, hi. Esto no. Vamos a sonar enfáticos, alegres. Hi, how are you? ¿Ok? Porque nos da gusto ver a la persona. ¿Ok? Vamos a ser amistosos. Sigan practicando, practiquen y practiquen. Esto no es más que solo hablar y hablar y solo se queda. Nos vemos en el próximo video.